Nos habíamos quedado en la inmunidad que genera la infección por Mycobacterium tuberculosis. Habíamos hablado de la utilidad de la prueba de Mantoux, que básicamente me sirve para determinar contacto previo con la bacteria, no determina enfermedad exclusivamente, y que tiende a declinar la reactividad de esta prueba con el tiempo, más aún en sujetos que contactaron con el bacilo y nunca desarrollaron la enfermedad. En esos casos es necesario repetir la prueba 1 o 2 semanas después de del primer testeo, para poder poner en evidencia esta hipersensibilidad retardada. Bueno, en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, se recomienda obtener muestras seriadas en 3 días consecutivos para tratar de obtener resultados confiables, básicamente. Por eso se recomienda esta repetición, más aún si la muestra está representada por tejido o por líquidos corporales extrapulmonares. Estas muestras, cuando son extrapulmonares, son generalmente paucibacilares. Eso significa que tienen baja densidad de bacilos. Al tener baja densidad de bacilos, es muy difícil tener un resultado positivo tanto en la baciloscopia como en el cultivo, aun cuando el cultivo exhibe mayor sensibilidad que el extendido, que la baciloscopia. Sin embargo, decae la sensibilidad del cultivo, siendo aún el gol estándar en el diagnóstico de esta infección. Decae la sensibilidad con alta probabilidad de falsos negativos cuando la muestra es extrapulmonar, ya sea tejido o ya sea líquido corporal. Cuando es extrapulmonar, la sensibilidad decae dramáticamente tanto en la baciloscopia como en los cultivos, y generalmente para ese tipo de muestras hoy se está básicamente dirigiendo los enfoques o las recomendaciones a la utilización de pruebas basadas en la detección del ácido nucleico de la bacteria, ¿no? Pruebas moleculares, cuando se manejan muestras de tipo paucibacilar con baja densidad de bacilos, y esas muestras son básicamente de tipo extrapulmonar. Entonces, para el diagnóstico se recomienda obtener la muestra en forma seriada en 3 días consecutivos, sea esta pulmonar o extrapulmonar. El tipo de muestra, cuando el cuadro está sentado a nivel de pulmón, la muestra más utilizada es el esputo. La saliva tiene sobre todo mayor utilidad en los pacientes HIV positivos, y también puede ser el tipo de muestra a utilizarse en pacientes con manifestaciones orales de la enfermedad. Otras muestras también implicarían biopsias o secciones de tejidos, de ganglios, por ejemplo, o hueso cureteado. Todo va a depender de cuál sea el asentamiento de la infección. Cabe recalcar que las formas más frecuentes de tuberculosis son las formas pulmonares, así que la muestra generalmente más utilizada es el esputo. Y los métodos de diagnóstico entonces los clasificamos en 2 grandes grupos: métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son básicamente todos los métodos bacteriológicos, aquellos que ponen en evidencia al microorganismo. Y dentro de este grupo citamos entonces la microscopia directa o la baciloscopia, que de hecho es un método que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Después el cultivo, que justamente como les mencioné, el cultivo diagnóstico de micobacterias o de tuberculosis es fundamental, es considerado el gold estándar, el método de referencia, pero tiene una gran limitación, y es el tiempo extenso que se requiere para poder obtener colonias o recuperar
colonias evidenciables que llega aproximadamente a los 2 meses, 8 semanas, es lo que se necesita para poder observar colonias identificables, y esto es debido al tiempo de generación tan lento de esta bacteria que llega a ser de 20 horas. Y de hecho, estos cultivos en las primeras 2 semanas tienen que ser registrados o tienen que ser vigilados 2 veces por semana durante las 2 primeras semanas. Luego la vigilancia se hará 1 vez por semana. Así que es un proceso largo poder poner en evidencia al microorganismo. Esa es una de las principales limitaciones que tienen en sí los métodos directos. La baciloscopia es un método rápido, ya que se basa en el extendido de la muestra tomada de un raspado de una lesión, por ejemplo, o del esputo extendido en un portaobjetos. Se somete a la tinción de Stiel-Nielsen, como les había comentado. Sin embargo, este método tiene baja sensibilidad comparado con el cultivo. La sensibilidad es menor al 40%, es decir, que de cada 100 muestras, de cada 100 extendidos, que sean positivos, verdaderamente positivos para Mycobacterium tuberculosis, alrededor de 40 nada más serían positivos en la baciloscopia. Entonces tienes una alta tasa de falsos negativos con este método directo. Sin embargo, cabe recalcar que es un método que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Y de hecho influye en la sensibilidad de las pruebas rápidas basadas en biología molecular. Y más aún la sensibilidad de la baciloscopia y del cultivo, como les había comentado, decae dramáticamente cuando las muestras son paucibacilares o cuando son extrapulmonares. Otro método directo es la inoculación en animales de experimentación, que hoy en día ya no se utiliza esta metodología, únicamente es utilizada para el control de cepas, para determinar si son cepas sensibles a isoniazida o resistentes a isoniazida. Si la cepa es resistente a isoniazida va a provocar la muerte del animal, pero bueno, en general es un método bastante antiguo, no se utiliza en la actualidad. Dentro de los métodos directos para el diagnóstico de la enfermedad de la tuberculosis, sea pulmonar o extrapulmonar, de los métodos directos, los que se utilizan hasta el día de hoy, a pesar de todas las limitancias que tienen, son la microscopia directa o la baciloscopia y el cultivo, que a pesar de los avances en el desarrollo de las técnicas moleculares, no han logrado reemplazar del todo a estos métodos directos, a pesar de todas las de todas las limitancias que tienen. Pero las pruebas moleculares que básicamente empezaron a surgir después del 2007. Hasta el 2007 el diagnóstico de tuberculosis, esto es muy importante que lo tengan presente, hasta el año 2007 el diagnóstico de esta enfermedad, ya sea en su forma pulmonar o extrapulmonar, se basaba única y exclusivamente en métodos directos. Fue recién a partir del año 2009-2010 que la OMS empezó a probar los diferentes sistemas que aparecieron en el mercado basados en los ácidos nucleicos de la bacteria, métodos moleculares para el diagnóstico. Uno de ellos es, por ejemplo, el sistema XPERT, que permite el diagnóstico rápido en 2 horas. Tú ya puedes tener un diagnóstico de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Se aplica tanto a muestras pulmonares y extrapulmonares. En estudios realizados donde se valoró la eficacia de esta metodología, el desempeño de esta metodología en comparación con el método de referencia, el cultivo, han demostrado tener buena sensibilidad y una especificidad que alcanza el 99%, es decir, que ante un resultado positivo, un método molecular rápido, es prácticamente indicativo
de tuberculosis, pero un resultado negativo con una alta evidencia clínica, con una alta sospecha clínica, requeriría la confirmación con un método convencional, con un método directo como el cultivo o la baciloscopia. Pero básicamente para el diagnóstico de confirmación, el método, el gold estándar, el método de referencia es el cultivo. Entonces, dentro de los métodos indirectos, tenemos los métodos basados en la identificación del microorganismo por sus ácidos nucleicos, por su genoma, y para cumplir ese objetivo podemos utilizar la reacción en cadena de la polimerasa. También existen pruebas bioquímicas de identificación, es decir, existen kits comerciales que permiten hacer el reconocimiento a nivel de especie, básicamente, pero para ello necesitas el cultivo. Por lo tanto, las pruebas bioquímicas son básicamente para la identificación a nivel de especie. Las pruebas moleculares basadas en PCR o en la utilización de sondas de ADN te permiten hacer la identificación a nivel de especie, te permiten estudiar la resistencia a drogas o la sensibilidad a drogas, y además te dan la oportunidad de hacer un diagnóstico rápido, pudiendo obtener resultados en 2 horas, mientras que con los métodos directos, si la muestra es abundante en bacilos, es probable que tengas un resultado positivo con la microscopia directa, con la baciloscopia, pero para el cultivo necesitas, al menos el cultivo en medio sólido, en medio de Lewontin-Jensen, necesitas 8 semanas o en promedio 6 semanas para poder obtener un resultado. Después se mejoró de alguna manera esta desventaja en torno al tiempo, al tiempo de incubación. Se mejoró con los medios de cultivo líquidos basados en ácido palmítico marcado con un agente radioactivo de baja intensidad como el carbono 14. En este caso, el uso de estos medios de cultivo líquidos marcados con C14, digamos que se basan en la radioactividad, si bien lograron reducir de manera significativa el periodo de incubación de 8 semanas a 14 días, sin embargo, la eliminación de los desechos radioactivos es un tema preocupante, y además se requiere pues un departamento, se requiere de una instalación suficiente, adecuada para el manejo de elementos radioactivos. Se requiere además todo el sistema, el software, se requiere el sistema de detectores que permiten captar esta señal radioactiva que genera la bacteria. Cuando la bacteria crece, si la bacteria está presente en la muestra de estudio, esta bacteria va a metabolizar el ácido palmítico de estos medios líquidos. Al metabolizar el ácido palmítico va a liberar CO2. Este CO2, al combinarse con el agente radioactivo, el carbono 14, va a generar una señal radioactiva que va a ser captada por un sistema de detectores. Por lo tanto, todo este sistema tiene que tener el laboratorio para poder realizar la identificación por este método. Y el sistema de detectores, entonces, al captar esta señal radioactiva, la transforma en una señal eléctrica, y esta señal eléctrica es lo que se mide. Entonces, este método basado en cultivo líquido marcado con C14, que se conoce con el nombre comercial de BACTEC 460, tiene varias ventajas. Una de ellas es que acorta dramáticamente el periodo de incubación, reduciéndolo de 8 semanas a 14 días. Permite hacer también por radiometría justamente la discriminación a nivel de especie, y permite hacer también estudios de sensibilidad a los antimicrobianos que se utilizan en el tratamiento de esta enfermedad y poder diferenciar cepas sensibles, cepas resistentes a isoniazida, que es la droga de primera elección en el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, de las pruebas indirectas podemos entonces citar las moleculares basadas en reacción en cadena de la polimerasa,
Las pruebas bioquímicas que se utilizan sobre los aislamientos obtenidos en cultivos sólidos o líquidos y que se emplean para la discriminación a nivel de especie básicamente, y la serología que se basa en la detección en suero de anticuerpos dirigidos a las proteínas antigénicas que exhiben estas bacterias en su pared celular. Sin embargo son poco sensibles, así que no son un buen complemento. Ahora la tendencia está dirigida a las pruebas moleculares, o sea, básicamente el desarrollo de kits comerciales basados en reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para detectar el microorganismo, hacer la identificación, la discriminación a nivel de especie y además con la ventaja de que permiten estudiar la sensibilidad a isoniazida y determinar si la cepa que está presente en la muestra es resistente o es sensible a la droga de primera elección, pues han revolucionado el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis, el diagnóstico de esta enfermedad de una manera muy significativa, tal es así que la OMS aprobó, recomendó el uso de estos sistemas para la detección de Mycobacterium tuberculosis en el año 2010 con el sistema XPERT, como les había comentado, y de hecho el CDC, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades que funciona en Atlanta, en los Estados Unidos, recomendó el uso de los ácidos nucleicos para la detección de esta bacteria y el diagnóstico de esta enfermedad, de la tuberculosis, desde el año 2000. Bueno, esta es la composición del medio de Lewontin-Jensen. Como les había dicho, Mycobacterium tuberculosis y en general todas las micobacterias eh, exhiben altas exigencias nutricionales, por lo tanto el medio de cultivo es necesario que tenga proteínas coaguladas, debe tener suero coagulado o huevo, debe contener fracción 5 de albúmina bovina, se le agrega este colorante, el verde de malaquita, al 2%, que como les había dicho, la función de este colorante es inhibir la microbiota acompañante eh, de tipo gram positiva y algunas bacterias también gram negativas pueden llegar a ser inhibidas por este colorante. Entonces el agregado de este colorante, este pigmento, lo convierte a este medio en un medio selectivo para favorecer el crecimiento de la micobacteria. Además el agregado de antibióticos va a inhibir el crecimiento de la microbiota acompañante, además del agregado del colorante, y además este medio contiene fuentes de nitrógeno y de carbono. Bueno, justamente este es el trabajo que evaluó el desempeño de este método molecular rápido basado en reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real para la detección en muestras extrapulmonares. Fue el primer estudio que evaluó el desempeño de este sistema XPERT MTB rifampicina en muestras extrapulmonares, porque inicialmente se validó la utilidad de este sistema en muestras pulmonares, demostrando también una alta sensibilidad, aunque la sensibilidad de este sistema para la detección de Mycobacterium tuberculosis en muestras pulmonares eh, está influenciado por el resultado de la baciloscopia. Ante una baciloscopia positiva, la sensibilidad de este sistema en muestras pulmonares llegaría al 88%, ante una baciloscopia negativa, la sensibilidad de este método reduciría a un 68% para la detección de Mycobacterium tuberculosis en muestras pulmonares. La sensibilidad de este método molecular rápido aumentaría en muestras provenientes de pacientes HIV positivos. Y en el caso de las muestras extrapulmonares, este fue el primer trabajo llevado a cabo en Colombia,
donde se evaluó, el objetivo justamente fue evaluar la utilidad, el desempeño de la prueba molecular rápida basada en PCR en tiempo real, sistema XPERT, MTB, rifampicina, en pacientes con sospecha de tuberculosis extrapulmonar. Entonces fue el primer estudio que evalúa entonces el desempeño, la utilidad, la eficacia de este sistema molecular rápido para el diagnóstico de Mycobacterium tuberculosis en muestras extrapulmonares, que como les había comentado son bastante complicadas. Acompañan en general una problemática en la detección de la bacteria, pues, puesto que son muestras en general paucibacilares, poseen baja densidad de bacilos, y eso afecta dramáticamente la sensibilidad de los métodos, sobre todo los métodos convencionales, los métodos fenotípicos o los métodos directos, ¿no? Baciloscopia y cultivo. La metodología utilizada en este estudio fue un estudio de tipo descriptivo, transversal, prospectivo y retrospectivo, en el cual se estudiaron una colección de 372 muestras, todas extrapulmonares, provenientes de 301 pacientes con sospecha clínica de tuberculosis extrapulmonar. Y estas muestras entonces fueron sometidas a estudio para Mycobacterium tuberculosis, tanto por baciloscopia, por el método, en este caso bajo estudio, que era el método molecular rápido, el XPERT, MTB, rifampicina, y el método de referencia que se utilizó para la comparación fue evidentemente el cultivo en medio Lewontin-Jensen. Y bueno, entre los resultados, en cuanto a los resultados del estudio, obtuvieron un gran desempeño, la sensibilidad y la especificidad demostraron ser bastante altas, del 94% y del 97% respectivamente, para el método molecular, mientras que comparado al método de referencia, la baciloscopia en muestras extrapulmonares, para la detección de Mycobacterium tuberculosis en muestras extrapulmonares, la sensibilidad de la baciloscopia fue bastante deficiente. Les había comentado anteriormente que en función de los resultados de este estudio, la sensibilidad de la baciloscopia, de la microscopia directa, resultó del 37%, o sea, menor al 40%, mientras que la sensibilidad de este método, comparado con el método de referencia, que es el cultivo, logró ser bastante importante, del 94%, y una especificidad del 97%. Así que de esta manera, este estudio que fue publicado en el 2016, realizado en Medellín, Colombia, logró demostrar el desempeño, el buen desempeño que tiene este método automatizado basado en PCR en tiempo real para la detección de Mycobacterium tuberculosis en muestras extrapulmonares, que son bastante complicadas por el hecho de ser paucibacilares, y además es un método que permite la detección de cepas de Mycobacterium tuberculosis resistentes a rifampicina. De hecho, de todos los aislamientos, uno fue detectado como resistente a rifampicina con este método. Y otra ventaja que te ofrece este sistema basado en biología molecular es que te permite obtener un resultado de si hay o no hay Mycobacterium tuberculosis en la muestra bajo estudio en un lapso de 2 horas. Bueno, en cuanto al control, los sistemas de prevención tienen que ser aplicados especialmente en sujetos con estados sistémicos de riesgo, sujetos diabéticos, sujetos adictos a drogas, los presos penitenciarios, los ancianos que viven en asilo, puesto que son sitios o lugares de hacinamiento, las personas con desnutrición, con importante desnutrición, son pacientes que están en riesgo y que por lo tanto tienen que ser sometidos a un control
de tipo epidemiológico. Al igual los sujetos con prueba de tuberculina reactiva o positiva, con imágenes radiográficas dudosas y aún con estudio bacteriológico negativo, es decir, que tienen una prueba de Mantoux positiva, tienen, por ejemplo, una placa de tórax sugerente de una infección por Mycobacterium, y sin embargo el estudio bacteriológico, es decir, la baciloscopia directa o el cultivo les da negativo. A pesar de que el estudio bacteriológico les haya dado negativo, son pacientes en riesgo que tienen que estar sometidos a un control. De hecho, la tuberculosis es una enfermedad comunicable. Eh, el diagnóstico de esta enfermedad tiene que ser comunicado, el caso tiene que ser comunicado al Ministerio de Salud Pública del país en el cual se esté realizando el diagnóstico. Otro grupo de riesgo son los sujetos con una prueba de Mantoux positiva, bajo tratamiento inmunosupresor, que utilizan corticoides, o pacientes diabéticos, están dentro del grupo de riesgo para tuberculosis y más aún si tienen una prueba de Mantoux positiva, ¿no? Es un grupo en el cual hay que hacer cerco epidemiológico. Personas que después de haber sido reactores negativos o que después de haber dado una prueba PPD negativa se convierten en reactores positivos, también tienen que someterse a este control, a este estricto control epidemiológico, y sujetos infectados que comparten ambientes cerrados con otras personas, como es el caso de por ejemplo, los presos penitenciarios, hay que hacer estos controles frecuentes en los asilos, en las personas o en las familias que viven en lugares muy reducidos. Es un factor de riesgo importante para la diseminación de la infección. Bueno, en cuanto a la inmunización, la misma se realiza con el bacilo de Calmette-Guerin, la famosa vacuna BCG, que se basa en la inyección de Mycobacterium bovis vivos atenuados. Para introducir este inóculo, esta bacteria, este Mycobacterium bovis, tiene que haber pasado por un total de 230 repiques que aseguren obviamente la obtención de un cultivo extremadamente puro de Mycobacterium bovis, de tal manera de estar 100% seguros que lo que estamos introduciéndole al paciente son realmente Mycobacterium bovis y no otra bacteria, ¿no es cierto? U otro microorganismo. Entonces, por esa razón, es que para elaborar esta vacuna implica un trabajo muy arduo en laboratorio, ya que la bacteria, como les dije, tiene que pasar por 230 repiques, y luego, después de eso, estos bacilos tienen que ser atenuados, ¿sí? Por UV en este caso, y una vez que son atenuados, entonces son introducidos en el hospedador. Los repiques de esta bacteria se realizan en medio de papa bilea glicerinada, y sin embargo es un sistema de vacunación que se ha interrumpido o se ha cancelado en muchos países, puesto que los resultados no son siempre homogéneos. Hay casos comunicados, por ejemplo, de osteomielitis asociados a la vacunación BCG, o hay casos reportados de sujetos que fueron vacunados, que recibieron la vacuna y que desarrollaron, por ejemplo, sintomatología pulmonar. Entonces, debido a la variedad en los resultados, es que este programa de vacunación no se aplica de manera masiva en todo el mundo. Son pocos los países que tienen dentro del calendario de vacunación la vacuna BCG. Sin embargo, vale que recalcar que la vacuna BCG ha mostrado más utilidad o dar mejores resultados cuando es administrada en niños recién nacidos como primera dosis, con una segunda dosis a los 6 años y una tercera dosis a los 16 años como complemento. No tendría tan buenos resultados, o no tendría resultados favorables si se administra en edades adultas. Al parecer, el éxito de la vacunación BCG para prevención de tuberculosis estaría condicionada por la edad de administración.
Ha demostrado también, así como ha mostrado efectos desfavorables en ciertos casos, ha demostrado también esta vacunación ser capaz de prevenir, por ejemplo, la tuberculosis diseminada en adultos y ser capaz de prevenir la meningitis tuberculosa en niños. Bueno, y para concluir vamos a hablar sobre la tuberculosis oral, una forma de TB extrapulmonar. Les había contado que la tuberculosis extrapulmonar se observa más o menos en el 15-25% de los casos. Y en cuanto a la tuberculosis oral, esta es bastante infrecuente, oscilando según los diferentes estudios. Su frecuencia oscilaría entre el 0,05 y 5%. Por lo tanto es una condición infrecuente, pero su frecuencia de aparición aumentaría en los pacientes HIV positivos, en la población HIV. De hecho, recuerden que las estadísticas refieren que la tuberculosis oral representa el 1,33% de todas las infecciones invasivas que pueden observarse en población HIV. Así que considerar tuberculosis oral, sobre todo en grupos de alto riesgo para la infección por este bacilo, como son los pacientes HIV positivos. Ahora, la tuberculosis oral puede presentarse como enfermedad primaria o como enfermedad secundaria. Como manifestación primaria de la enfermedad ha sido raramente notificada. Estudios refieren que la prevalencia de la tuberculosis oral como manifestación primaria de tuberculosis estaría entre un 30 a 42%, mientras que las formas secundarias de presentación, es decir, tuberculosis oral posterior a un cuadro pulmonar, esa sería una forma secundaria de presentación, sería lo más frecuente que se observe, y las estadísticas refieren que la tuberculosis oral como forma secundaria de presentación se daría aproximadamente en el 58% de los casos o 60% de los casos inclusive, es decir, es la forma más frecuente de presentación de TB oral o bucal. Algo importante que refieren también los diferentes trabajos, las diferentes series reportadas, es que la forma primaria de tuberculosis oral ha demostrado ser más frecuente en niños y adolescentes o en población infanto-juvenil, mientras que las formas secundarias de tuberculosis oral han demostrado ser predominantemente prevalentes en personas de mediana edad y adultos mayores. Bueno, este estudio que fue publicado ya hace bastante, hace 20 años, en el año 2000, es un estudio italiano, bastante completo, ya que es una revisión de series de casos, y en este caso lo presento puesto que evalúa una colección de 42 casos de tuberculosis oral, poniendo justamente en evidencia las manifestaciones clínicas y demográficas de esta forma de presentación de tuberculosis. Entonces, en función de lo encontrado en estos 42 pacientes con tuberculosis oral, este grupo de clínicos italianos establece que la tuberculosis oral, como les había comentado, se presenta predominantemente como una forma secundaria, es decir, posterior a un cuadro pulmonar. Aproximadamente al menos en este reporte, aproximadamente el 60% de los casos se presentaron como una forma secundaria, mientras que la forma primaria representó no más del 31% de los casos. Y si vemos la relación hombre-mujer,
tanto en las formas primarias como en las formas secundarias de tuberculosis oral, la enfermedad, o sea, la TB de presentación bucal muestra un predominio por el sexo masculino. De hecho, en el estudio colombiano en el cual se puso en evidencia o se evaluó, mejor dicho, la eficiencia, la utilidad de este sistema rápido basado en biología molecular, en PCR en tiempo real, para detectar Mycobacterium tuberculosis en muestras extrapulmonares, determinó que de las 300, casi 400 muestras que evaluaron provenientes de 301 pacientes, el 60% de las muestras extrapulmonares provenían del sexo masculino. Entonces, eh, para que tengan justamente este refuerzo de que las formas extrapulmonares de tuberculosis y dentro de esas formas extrapulmonares la TB oral ha demostrado ser más prevalente en el sexo masculino en una relación aproximadamente 2:1 respecto a las mujeres. Y como ven, como les había comentado, según este estudio fue el que encontró en esta serie de 42 pacientes con manifestaciones de tuberculosis oral y que fueron confirmados justamente como lesiones provocadas por Mycobacterium tuberculosis, las formas primarias de la enfermedad, o sea, cuando la tuberculosis bucal se presenta como forma primaria sin pasar por el pulmón o sin haber afectación pulmonar previa, esa forma primaria de tuberculosis bucal se observó en este estudio, en esta colección de casos, en las edades comprendidas entre los 3 y 15 años de edad. Y justamente esta observación es que le llevó a estos autores concluir que la tuberculosis oral, cuando se presenta en una forma primaria, sin pasar por afectación pulmonar, se observa fundamentalmente en población infanto-juvenil, ¿no? Niños adolescentes, siendo el promedio de edad 9 años, mientras que cuando la tuberculosis oral se presenta como una forma secundaria, es decir, posterior al compromiso pulmonar, el grupo etario más afectado son básicamente adultos mayores. El espectro de presentación oscilaría entre 17 y 73 años, es decir, es mucho más amplio el espectro, y la media de edad fue 41 años en este estudio. Así que ese es un dato epidemiológico interesante y debe ser considerado. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar al diagnóstico, nos va a ayudar a la identificación de la enfermedad. Bueno, en cuanto al tipo de manifestación, en este estudio, como en otros, se ha podido establecer que la manifestación clínica más prevalente, más frecuente de tuberculosis oral es una úlcera que puede ser solitaria o pueden ser múltiples. Estas úlceras se caracterizan por ser de base necrótica, exhibir bordes socavados y estar recubiertas por un exudado grisáceo o amarillento. Por lo general son indoloras, son asintomáticas. Y de hecho, en este estudio se demuestra, justamente en esta revisión de 42 casos de tuberculosis oral, se demuestra que la úlcera oral es la manifestación más frecuente de TB oral si la comparamos con afectación ósea o con afectación de glándulas salivales o de nódulos linfáticos. Tanto en la forma primaria como en la forma secundaria. Si ven ustedes en una forma primaria de tuberculosis oral, la úlcera oral representó el 53% de los casos, seguido por el compromiso óseo, mientras que en las formas secundarias de tuberculosis oral, también la úlcera bucal, la úlcera oral representó casi el 80% de los casos o de las manifestaciones observadas en esta forma de tuberculosis, seguida también por el compromiso óseo. Pero si ustedes observan, el compromiso óseo demostró ser más importante en la forma primaria que en la forma secundaria.
si los comparamos entre estos dos estadios, ¿no? El compromiso glandular, el compromiso de glándula salival o de glándula parótida estuvo completamente ausente en las formas primarias de tuberculosis oral, siendo observada únicamente en la forma secundaria, y el compromiso de nodos linfáticos también se destaca en la forma primaria. Entonces, ¿qué sacamos de esta tabla? Sacamos tres cosas. Primero, que la manifestación clínica a nivel bucal más frecuente de una tuberculosis oral, independientemente de si es una forma primaria o es una forma secundaria de la enfermedad, la manifestación más prevalente es la úlcera oral con las características descritas. El hueso y los nódulos linfáticos destacan como los órganos después del tejido blando, destacan como los dos órganos de la cavidad bucal que estarían de una manera importantemente afectados en las formas primarias de tuberculosis. Miren, casi el 40% de los casos presentaron afectación de hueso en las formas primarias de tuberculosis oral, y después un importante también compromiso de los nódulos linfáticos cervicales, de los ganglios cervicales, especialmente en la forma primaria de tuberculosis, 15% respecto a 6,9%. Y para el compromiso óseo vemos una frecuencia del casi 40% versus casi 14% para la forma secundaria. Y la afectación de glándulas parótidas, según este estudio, sería únicamente en la forma secundaria de tuberculosis oral. Bueno, esto en cuanto a los sitios de la boca frecuentemente o más frecuentemente afectados según la forma de tuberculosis oral. Ustedes ven que en general no existe mayor diferencia para el caso de tuberculosis oral presente en forma primaria. Existe casi equilibrio de afectación respecto a mucosa bucal, lengua, paladar duro. Serían sitios de la boca afectados en igual proporción en una tuberculosis oral primaria. Menos frecuentemente se afectaría el piso de la boca. Sin embargo, si ustedes comparan entre una TB oral primaria y una TB oral secundaria, el piso de la boca estaría menos frecuentemente afectado en las formas secundarias. Y también es de resaltar aquí que la afectación del paladar duro sería un sitio predominantemente afectado en la forma secundaria de tuberculosis oral, como lo es también el trígono retromolar. Miren, estos dos sitios demostraron ser prevalentemente afectados en las formas secundarias de tuberculosis oral respecto a las formas primarias. Y en cuanto a las manifestaciones extraorales de tuberculosis, es decir, un paciente con manifestaciones de tuberculosis oral, ¿qué otras manifestaciones puede presentar a nivel extraoral? Bueno, en estos 42 casos reportados, este estudio establece, por ejemplo, que en las formas primarias de tuberculosis oral, lo más frecuente que se observó, o lo único que se observó, fue la fiebre, pero no se reconoció ni lesiones pulmonares, ni lesiones de piel, ni lesiones renales, ni tampoco se observó pérdida de peso o índice inflamatorio. Esos hallazgos fueron únicamente evidenciables en una tuberculosis oral de tipo secundaria. Es decir, que en una forma de tuberculosis oral primaria, lo único que esperaríamos encontrar después de la afectación bucal sería la elevación de la temperatura corporal, o sea, la fiebre, y en la tuberculosis oral secundaria sí esperaríamos encontrar lesiones pulmonares o lesiones cutáneas o lesiones renales o pérdida de peso. Así que este es un dato muy importante a considerar, pues va a guiar en el diagnóstico de una tuberculosis oral y determinar si es primaria o es secundaria. Bueno, entonces este estudio de estos italianos, liderado por Mignoni y colaboradores, publicado en el año 2000 en Oral Disease,
En definitiva, establece que la tuberculosis bucal o la tuberculosis oral, mediada por Mycobacterium tuberculosis, en general tiene una baja frecuencia que oscilaría entre el 0,05 y el 5% de los casos. Se pueden reconocer formas primarias que son prevalentes en población infanto-juvenil y formas secundarias de la enfermedad cuando suceden posterior a la afectación pulmonar, y que serían prevalentes especialmente en adultos mayores. La media de edad en este grupo fue 41 años. Sin embargo, el espectro de presentación fue bastante amplio, desde los 17 hasta los 71 años, y la media de edad se presentó en 41 años para la tuberculosis oral secundaria. Mientras que para la tuberculosis oral primaria, que demostró ser más frecuente en pacientes jóvenes, recuerden que el espectro etario se concentró entre los 3 y los 15 años de edad, ¿no? Bueno, ¿qué otro hallazgo sacamos de este estudio de Mignon y colaboradores? Bueno, que la manifestación clínica más prevalente, independientemente si la tuberculosis oral es primaria o secundaria, la manifestación clínica más prevalente son las úlceras o las ulceraciones múltiples o solitarias. Estas úlceras son fundamentalmente necróticas, pueden tener, sobre todo cuando se presentan como lesiones aisladas, como lesiones únicas o solitarias, presentan bordes socavados, tienen una base indurada, son de fondo necrótico y están recubiertas por un exudado fibrinoso, grisáceo o amarillento. Pueden ser dolorosas, pero también pueden ser asintomáticas, que son bastante variables en cuanto a la sintomatología. Usualmente acompañan una adenopatía satélite, y recuerden que el compromiso ganglionar cervical es más frecuente, es más prevalente en la tuberculosis oral primaria. También lo podemos ver en la secundaria, pero es más, según este reporte, fue más prevalente en la TB oral primaria, como también lo fue el compromiso óseo, el compromiso de maxilares en forma de osteomielitis, que se puede observar tanto en tuberculosis oral primaria como secundaria, pero según este reporte demostró ser más prevalente esta afectación en las formas primarias. A pesar de que los hallazgos clínicos y epidemiológicos, la historia obviamente nos va a guiar en el diagnóstico de una posible tuberculosis oral, sin embargo el diagnóstico clínico como tal no es concluyente, o sea, no basta encontrar úlceras en la boca, detectar en la historia clínica factores de riesgo para tuberculosis. Inclusive no basta tener una prueba de Mantoux positiva o una PPD positiva, inclusive no bastaría una baciloscopia positiva. Todos estos serían únicamente factores presuntivos de infección por Mycobacterium tuberculosis. La confirmación de enfermedad activa se establece con el cultivo y con la prueba molecular basada en la puesta en evidencia del genoma de la bacteria. Así que entonces el diagnóstico clínico no es concluyente, sí nos va a servir muchísimo en el reconocimiento de posibles portadores y pacientes infectados. Nos va a permitir llegar a un presuntivo, pero la confirmación necesita estudios bacteriológicos directos y estudios indirectos. Ya saben que los métodos indirectos que están avalados por la OMS se basan básicamente en biología molecular, es decir, en la detección de los ácidos nucleicos de esta bacteria, de esta micobacteria en las muestras. Estos sistemas han mostrado una alta sensibilidad y especificidad tanto en muestras pulmonares como en muestras extrapulmonares, y a pesar de que no reemplazan los métodos convencionales bacteriológicos como el cultivo y la baciloscopia, los complementan, los potencian, y las limitancias que puedan tener estos métodos moleculares rápidos van a ser subsanados con los hallazgos clínicos y epidemiológicos.
Entonces, es fundamental para llegar al diagnóstico de lesiones que clínicamente sean de alguna manera compatibles con tuberculosis o que nos hagan pensar de una tuberculosis oral. Es fundamental para el diagnóstico la biopsia, los raspados de las lesiones para ser sometidos a una vaciloscopia directa. Cabe recalcar que toda biopsia, toda muestra de tejido tiene que someterse a una trituración con arena estéril para luego ser utilizada. Con este material, con este trozo o fragmento de tejido, se puede obtener un cultivo, pues se coloca el fragmento de tejido en una placa, un medio de cultivo sólido líquido, y se esperaría el tiempo indicado pues para determinar la existencia o no de crecimiento. Entonces, fundamental para el diagnóstico la biopsia más examen histopatológico, los raspados o muestras de saliva para ser sometidos a microscopia directa o vaciloscopia, las pruebas de biología molecular que te van a, sobre todo, ayudar en proporcionarte un diagnóstico rápido, en cuestión de horas puedes tener un diagnóstico y a pesar de que el resultado te dé negativo, pero si tienes una alta sospecha clínica de tuberculosis oral, entonces deberás recurrir inevitablemente a las técnicas convencionales basadas en métodos directos. Y después, obviamente, ante un hallazgo de tuberculosis oral debidamente evidenciada con las pruebas de laboratorio o los estudios complementarios, es muy importante la interconsulta, notificar obviamente el cuadro a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y hacer la interconsulta con neumología o infectología para determinar si esa tuberculosis oral o esas lesiones en boca, de ser confirmadas como lesiones causadas por Mycobacterium tuberculosis, son primarias o son secundarias, es decir, es un cuadro primario o es un cuadro que resultó ya de la diseminación del microorganismo desde el pulmón vía sanguínea llegó a la cavidad bucal, o fue resultado esta lesión bucal de un incremento en la patogenicidad del microorganismo mediado por la autoinoculación a través del esputo y favorecido por las condiciones medioambientales de la boca dadas por mala higiene bucal o por presencia de heridas o de lastimaduras o de irritaciones que favorecerían la penetración de la bacteria. Entonces, es importante la interconsulta con neumología e infectología para que puedan establecer el verdadero estado de ese paciente y determinar si esa tuberculosis oral es única forma de presentación de la tuberculosis o está asociada a compromiso ganglionar o está asociada a compromiso óseo o está asociada a compromiso de piel o a compromiso pulmonar. Entonces, en eso te va a ayudar el neumólogo o el infectólogo. Y sobre todo la interconsulta para establecer el tratamiento, ¿no? Puesto que el tratamiento jamás puede ser llevado a cabo por un odontólogo. En el tratamiento, una cosa es que puedes contribuir al diagnóstico de la enfermedad, pero por ningún motivo el tratamiento de esta enfermedad puede ser abordado por un odontólogo. El tratamiento siempre va a ser abordado por el neumólogo o por el infectólogo. Y bueno, este otro estudio que fue publicado en el año 2010 en Oral Science es muy recomendable que lo lean, puesto que se basa en una revisión sistemática de tuberculosis con presentación en cavidad bucal y prácticamente llega a las mismas conclusiones de las reportadas en el estudio de Magnoni, el estudio de este grupo italiano. En este estudio lo que básicamente tienen que recordar, o lo más importante de este estudio, es que él mismo determina que la tuberculosis oral, cuando se presenta en una forma primaria, se observa aproximadamente en el 42% de los casos, mientras que la tuberculosis oral como manifestación secundaria, es decir, posterior a un compromiso pulmonar, sería la forma más prevalente de presentación de tuberculosis bucal, observándose en el 58% de los casos. También este estudio determinó que la manifestación bucal más prevalente de tuberculosis oral, tanto en las formas primarias como secundarias de la enfermedad, es la úlcera
bucal o la úlcera oral, que se observó en el 55% de los estudios, pues una revisión sistemática, no manejó casos o no reporta casos, lo que reporta son todos los estudios que se publicaron desde 1959 hasta el año 2009, y en función del análisis de todos estos estudios que se publicaron en ese lapso de tiempo y que fueron analizados por estos autores, se determinó que la manifestación bucal más prevalente en cavidad bucal en pacientes con tuberculosis, independientemente si esta fue primaria o secundaria, fue la úlcera bucal, la úlcera oral. Bueno, de hecho, justamente un estudio recientemente publicado el año pasado sobre un caso de tuberculosis en cavidad oral con afectación de paladar duro, un paciente mexicano con artritis psoriásica en tratamiento con antagonistas del factor de necrosis tumoral. Es un paciente que recibía una terapia biológica. Y al recibir justamente un antagonista, un inhibidor del factor de necrosis tumoral, es un paciente que tiene inhibida la inmunidad celular, que es muy importante, como les había dicho a un inicio, para tratar de controlar la replicación de la bacteria y lograr que la inmunidad innata logre contener, logre formar un cerco que evite la diseminación de la bacteria. Entonces, justamente un paciente que está sometido a un tratamiento con un antagonista del factor de necrosis tumoral es evidentemente un paciente en riesgo de desarrollar la enfermedad si se contagió tempranamente o si adquirió la infección años atrás y pues, por en este caso este decline de la inmunidad celular por el tratamiento que lleva es capaz de sufrir esta reactivación. Recordemos que les había dicho que el complejo primario de inoculación ingresa fundamentalmente por la vía aérea. En el caso de ser Mycobacterium tuberculosis, el agente etiológico, se instala en los pulmones, es ahí el sitio predilecto, y al ser fagocitado por los macrófagos alveolares va a formar unos tubérculos que pueden de pronto quedar mitigados y ser la fuente de una tuberculosis de reactivación, ¿no? Cuando quedan en estado de latencia. Esa es una vía que pueden tomar y eso va a funcionar si la inmunidad celular es competente en este paciente. En los pacientes no competentes, pues lamentablemente el complejo primario de inoculación seguirá otra vía donde estos tubérculos pueden fusionarse, generar grandes cavernas, con todas las manifestaciones de la enfermedad, diseminarse, formar TB miliar en los casos más severos, o estos tubérculos pueden llegar a calcificarse y quedarse en ese estadio, pero en algún momento pueden llegar a reactivarse. Bueno, en este caso justamente lo interesante de este reporte es la presentación clínica bastante inusual de tuberculosis oral. Si bien la ulceración es la manifestación más frecuente de tuberculosis, sin embargo, en este patrón de presentación que simula una candidiasis pseudomembranosa tipo Muguet, y con una amplia diseminación de estas ulceraciones que afectan paladar duro, paladar blando, úvula, orofaringe. La orofaringe en general es un sitio muy raramente comprometido en tuberculosis oral, y justamente por la presentación tan inusual del cuadro es que estos autores hacen la publicación. Lo que vemos aquí en realidad son ulceraciones, son múltiples ulceraciones cubiertas por una pseudomembrana blanquecina. En este caso, la forma que muestran estas ulceraciones dista bastante de las descritas tradicionalmente en la literatura como úlceras de bordes socavados, induradas, la mayoría de las veces solitarias, presentes especialmente en lengua. Pueden estar en paladar, pero el tipo de paladar más afectado en tuberculosis es el paladar duro, y en este caso vemos un importante compromiso de la orofaringe.
es un cuadro que amerita el diagnóstico diferencial, por ejemplo, con Neisseria, con gonorrea, amerita el diagnóstico diferencial con candidiasis pseudomembranosa. Así que es un cuadro bastante difícil de poder asociarlo a una infección por Mycobacterium tuberculosis. Sin embargo, la historia del paciente, el dato de que está bajo un tratamiento con un antagonista del TNF, es el punto de partida o es el dato clave que nos debe hacer pensar en una posible tuberculosis por la razón ya explicada. Y de hecho, estos autores justamente someten a estudio a este paciente. Lo primero que hacen es obtener un raspado, realizar un raspado a estas lesiones, someterlas a la atención de Stiel-Nielsen, y tuvieron tanta suerte que eh, observaron en la vaciloscopia directa, a pesar de que, recuerden, las muestras de extrapulmonares son pausivacilares. Es muy raro que te dé un resultado positivo en la vaciloscopia, puesto que la sensibilidad decae abruptamente cuando se trata de muestras extrapulmonares. Recuerden el resultado del estudio colombiano que estableció que en función del estudio de referencia la vaciloscopia tiene una sensibilidad de menos del 40%, pero en este caso tuvieron suerte y encontraron los bacilos, miren, agrupados en patrón letras chinas, que adoptan la coloración, en este caso fucsia, que le da la carbofugina. Entonces, este resultado no les permite llegar a un diagnóstico definitivo, sí los orienta, sí les da la capacidad de establecer un presuntivo de tuberculosis. Se necesitan pruebas adicionales, y esa prueba adicional es la biopsia más el examen histopatológico, que de hecho lo hicieron. Y lo que van a ver en el examen histopatológico de lesiones provocadas por por esta bacteria son los famosos granulomas con necrosis gaseosa. Aquí vemos abundantes centros de necrosis o sitios de necrosis gaseosa. eh, y ven que estos sitios de necrosis están rodeados, están delimitados por un importantísimo infiltrado inflamatorio mononuclear, y observamos además la presencia de estas células gigantes multinucleadas que resultan de la fusión de varios macrófagos. ¿Sí? Estas células se fusionan de esta manera, cambia la morfología del macrófago, se vuelven más epiteloides, de aspecto epiteloide, para poder justamente controlar la infección. Entonces, la gran cantidad de células mononucleares que vemos aquí es un mar de células mononucleares que corresponden a linfocitos T, es justamente porque el macrófago envía señales para que el linfocito T llegue a la zona de injuria, a la zona de ataque, y pueda otorgarle toda la batería de moléculas que necesita el macrófago para poder activarse y poder lograr controlar esta infección. Bueno, este otro caso de también un reporte de tuberculosis, en este caso primaria, de cavidad bucal, es un estudio que fue realizado en la India, y es muy interesante porque justamente es un caso de tuberculosis primaria, oral primaria, que de hecho son mucho menos frecuentes. Y en sí la tuberculosis oral tiene baja prevalencia, la misma oscila entre el 0,05 a 5%, y de ese total los casos más prevalentes son las formas secundarias. Este caso obviamente de tuberculosis oral primaria meritaba la publicación por ser un caso bastante infrecuente. Igualmente, un paciente en este caso de sexo masculino. Recuerden que la tuberculosis extrapulmonar es más frecuente en el sexo masculino, en un 60% respecto a las mujeres. Y justamente en este aspecto epidemiológico el caso coincidía. Era un paciente de sexo masculino que justamente consultaba por estas lesiones ulcerativas que emergieron en encía, como ven, comprometiendo también fondo de surco. El paciente presentaba un deplorable estado de higiene bucal, había compromiso periodontal,
además de estas ulceraciones observables a nivel de encía adherida y fondo de surco. Bueno, aquí vemos un panorámico, aparte, bueno, la pigmentación importante que tiene este paciente por el hábito que presentaba, el hábito de fumar, de ahí las pigmentaciones melánicas que se observan, había un compromiso periodontal importante por el deficiente estado de higiene bucal, y llama la atención esto, ¿no? Estas lesiones en realidad eran ulcerativas, pero estaban cubiertas por esta membrana blanquecina que corresponde a fibrina, puesto que son lesiones necróticas. Sin embargo, este cuadro, viéndolo así, una persona que no tiene experiencia, tranquilamente puede ser confundido con una candidiasis pseudomembranosa, por ejemplo. Y el paciente tenía además manifestaba lesiones ulcerativas de pequeño tamaño a nivel de paladar duro. Aquí tenemos una a nivel del segmento anterior, cercana a las arrugas palatinas, y otra ya en el segmento posterior. Así que bueno, en este caso la manifestación fue con lesiones ulcerativas. Recuerden que la lesión ulcerativa es la manifestación más prevalente de tuberculosis oral, tanto en la forma primaria como en la forma secundaria, observándose aproximadamente en el 58% de los casos. Y bueno, las lesiones fueron sometidas a examen histopatológico, es decir, se biopsaron y demostraron justamente lo que vemos acá, una gran cantidad de histiocitos convertidos en células epiteloides, estas zonas de necrosis gaseosa rodeadas por este infiltrado inflamatorio crónico, linfocitario, con histiocitos que están rodeando a estos centros de necrosis para controlar la diseminación de la infección. Y la presencia de células gigantes multinucleadas. Aquí vemos una, aquí vemos otra, aquí vemos otra, un montón de células gigantes multinucleadas que nos da pues el indicio bastante fuerte de que se trata de una infección por micobacterias. De todas formas, el examen histopatológico y la baciloscopia, por más que te den positivas y sugerentes de infección por micobacterias, el diagnóstico definitivo se establece con el aislamiento de la bacteria en el laboratorio, es decir, con el cultivo, que es el método de referencia, o con los métodos de biología molecular, poniendo en evidencia el ADN de la bacteria. Bueno, y también al raspado de las lesiones, miren unos cuantos bacilos, aquí vemos uno y aquí vemos otro. Y bueno, la escasez de bacilos es coherente, puesto que las lesiones, ya saben, extrapulmonares son paucibacilares, ¿no? Son muy bajas en densidad de bacilos. Esa es la razón por la cual vemos tan pocos bacilos en este extendido obtenido a través del raspado de estas lesiones ulcerativas. Y justamente este caso que se publicó en la India obedeció a una tuberculosis oral primaria, porque este paciente que presentaba estas lesiones ulcerativas en encía y paladar duro se sometió al estudio pulmonar con una placa de tórax, y la misma, como ustedes observan, dio completamente negativa de infiltrados o de lesión tisular. Los pulmones están prácticamente limpios. No hay signos evidenciables de lesión pulmonar por Mycobacterium en tuberculosis. Entonces, esto llevó a los autores a establecer o a concluir que las lesiones observadas en ese paciente obedecían a un cuadro de tuberculosis oral primaria. Y bueno, esto para que vean otra de las manifestaciones que pueden verse en la tuberculosis oral y que eran sobre todo predominantes en las formas primarias. Recuerden que en la forma primaria, aparte de la mucosa bucal, se afectan con mayor frecuencia el hueso, los maxilares y los ganglios linfáticos cervicales. Y justamente una de las manifestaciones de la tuberculosis en cavidad bucal puede ser cuadros de osteomielitis o de osteólisis, como vemos en este caso, una importante osteólisis de el reborde y parte del cuerpo mandibular,
en este paciente, ¿no? Inclusive está provocando una importante reabsorción radicular en este molar. Y bueno, en este caso, esta es la imagen radiográfica que puedes observar en un paciente con tuberculosis pulmonar, esta imagen de aspecto algodonoso en los pulmones, determinado en la TAC, en la placa de tórax, es característico de la lesión que te genera la infección por Mycobacterium tuberculosis mediado por los fenómenos de hipersensibilidad retardada. Y bueno, para terminar, es importante recalcar que la patogénesis de la tuberculosis oral puede estar mediada, como ya lo había señalado, por dos mecanismos, por autoinoculación o por diseminación hematógena. En este caso, la autoinoculación estaría dada, en este caso sería mecanismos que explicarían la patogénesis de una tuberculosis oral fundamentalmente secundaria. También podría ser una tuberculosis oral primaria en el caso de que la bacteria haya quedado inactivada a nivel del pulmón y luego pasó a cavidad bucal o por autoinoculación o por diseminación hematógena, pero estos serían básicamente mecanismos que expliquen el desarrollo de una tuberculosis oral secundaria. Entonces, una tuberculosis oral secundaria básicamente puede darse o por autoinoculación o por diseminación hematógena. ¿Cuándo sería por autoinoculación? Bueno, cuando las bacterias, en este caso vehiculizadas por el esputo, que al pasar por la boca para ser eliminado, pueden colonizar, en este caso, algún sitio de la cavidad bucal favorecido. Esto va a estar favorecido indudablemente por la presencia de heridas irritantes en la mucosa bucal, ya que generalmente la colonización o la entrada de micobacterias en la mucosa bucal provenientes de la vía pulmonar va a estar limitada por el clearance, o sea, la limpieza que hace la saliva por la acción de las bacterias comensales que actúan como antagónicas y por la presencia de focos de tejido linfoide en la cavidad bucal, presentes a nivel de la gingiva, presentes a nivel de la lengua sobre todo, van a controlar de una manera significativa la colonización de los tejidos orales o de los tejidos bucales por Mycobacterium. ¿Cuándo se va a dar, cuándo se va a ver favorecida en este caso el ingreso de la bacteria en los tejidos bucales y por lo tanto la infección y el desarrollo de lesiones por esta bacteria? Bueno, cuando la mucosa presenta heridas o irritaciones que van a favorecer el ingreso del microorganismo. Y otra forma sería mediante la diseminación hematógena, cuando la bacteria presente o anidada en el tejido pulmonar alcanza un vaso sanguíneo y al entrar al torrente sanguíneo puede desde ahí llegar a establecerse en cualquier órgano, y uno de ellos puede ser la cavidad bucal, y de hecho la literatura establece que aún por diseminación hematógena la presencia de heridas o de irritaciones o de focos inflamatorios en la cavidad bucal, como por ejemplo una extracción dental, pueden favorecer la retención de los bacilos en la cavidad bucal, aun cuando estos son vehiculizados por la sangre. Otros factores predisponentes para el desarrollo de una tuberculosis oral serían, como ya lo dije, las extracciones dentales, una higiene bucal deficiente y las lesiones de leucoplasias. También serían factores que favorecerían el desarrollo de una tuberculosis oral. Bueno, los pasos a seguir ante la sospecha clínica de una tuberculosis oral serán entonces solicitar una prueba de Mantoux para determinar si el paciente estuvo en contacto previo con la bacteria o con una micobacteria.
Después, realizar la baciloscopia de saliva o el raspado de las lesiones. Es un paciente HIV positivo, la saliva sería una muestra bastante conveniente, puesto que en pacientes HIV se esperaría una mayor densidad de bacilos en este líquido orgánico. Obviamente para la baciloscopia la muestra tiene que someterse a la tinción de Zell-Nielsen y buscar la presencia o la ausencia de estos bacilos, ¿no? Después, la biopsia más el estudio histopatológico también es un estudio que se debe indicar en lesiones compatibles con tuberculosis bucal o tuberculosis oral. Sin embargo, estos tres métodos no son suficientes para permitir el diagnóstico definitivo de tuberculosis oral. Te llevan a plantear un diagnóstico presuntivo, más no definitivo. El diagnóstico definitivo absoluto de tuberculosis oral se establecería con el método de referencia, que es el cultivo en medio sólido o medio líquido con ácido palmítico, como lo expliqué. Sin embargo, en muestras hay que tomar en cuenta que este cultivo, este estudio bacteriológico, es positivo en menos del 30% de los casos cuando se tratan de muestras extrapulmonares, así que es un tema a considerar. Y de ahí que nos queda como método definitivo de diagnóstico las pruebas rápidas basadas en biología molecular, como el sistema XPER, MTB-RIF, que como les había contado, hay varios estudios que demuestran la eficiencia, la eficacia, la utilidad de este sistema para el diagnóstico de tuberculosis, tanto en muestras pulmonares como extrapulmonares, con una alta sensibilidad y especificidad, y además con la ventaja de obtener resultados en cuestión de horas. Y bueno, para finalizar entonces, como a manera de resumen, tenemos que decir que las micobacterias son bacilos delgados, ácido alcohol resistentes, por el alto contenido de lípidos en su pared celular, que les da la cualidad, como ya dijimos, de resistir la decoloración por el alcohol ácido. Eh, Estos bacilos ácido alcohol resistentes, que pertenecen a la familia Mycobacteriaceae, género Mycobacterium, abarcan más de 100 especies que están clasificadas como parásitos intracelulares obligados o patógenos obligados, que necesitan obligatoriamente o exclusivamente de un ser vivo para poder cumplir su ciclo vital. Y dentro de ese grupo está Mycobacterium tuberculosis, pero dentro también de la familia Mycobacteriaceae se reconocen micobacterias saprófitas que habitan en el suelo, en el agua, o que habitan en animales como pájaros, como aves, y que se comportan como patógenos oportunistas, muchas de ellas, como Mycobacterium avium intracelular, que ha emergido en los últimos años como un importante patógeno oportunista, especialmente en la población HIV. Son bacterias aeróbicas, de ahí que el órgano más afectado o más requerido por estas bacterias es el pulmón, justamente porque le da el medio ambiente a estos microorganismos para poder desarrollarse, ya que le aporta oxígeno. Son bacterias que se caracterizan, en general las micobacterias se caracterizan por mostrar escasa sensibilidad a los antisépticos. Recuerden que eran resistentes al cloro, a los amonios cuaternarios, a los ácidos, al álcalis, pero sí muestran buena sensibilidad al calor. Por lo tanto, la esterilización mediante calor es óptima para poder eliminar esta bacteria, este microorganismo. El tiempo de generación es lento en esta bacteria, llega a ser de 20 horas, y eso es lo que determina que para poder obtener colonias pues macroscópicas, evidenciables a simple vista en los medios de cultivo, se necesitan alrededor de 8 semanas para ello. Recuerden los factores de virulencia, que están básicamente representados por el factor cuerda y los glucolípidos. El factor cuerda, que ha demostrado ser capaz de generar muerte de ratones, ha demostrado ser capaz de activar la vía alternativa del complemento, pero inhibe la quimiotaxis de los neutrófilos, inhibe la fagocitosis.
estimula la producción de TNF y eso lleva a la activación de la inmunidad celular, favorece la activación de la inmunidad celular, y los glucolípidos presentes también en la pared celular que inhiben la maduración del fagosoma y eso lleva a una respuesta inmune abortada por parte del macrófago. Esta reacción inmune, esta hipersensibilidad retardada que media la bacteria es lo que explicaría las lesiones tisulares que se observan en el pulmón y en otros tejidos que pueden llegar a ser afectados por este bacilo. El cuadro clínico provocado por Mycobacterium tuberculosis puede basarse en cuadros pulmonares y extrapulmonares, siendo que las formas extrapulmonares son poco frecuentes, se observan entre el 15-25% o 20% de los casos. Las formas pulmonares son la forma predominante de presentación clínica de la infección por Mycobacterium tuberculosis. Y recordar que las formas extrapulmonares han mostrado una mayor presentación o una mayor frecuencia de presentación, sobre todo en la población de pacientes HIV, en los cuales, en función de los diferentes estudios reportados, la tuberculosis oral representaría el 1.33% de todas las infecciones oportunistas que se pueden detectar en estos pacientes. Y los sistemas automatizados y semiautomatizados basados en la biología molecular del microorganismo han significado un avance importantísimo en el diagnóstico de esta enfermedad, permitiéndonos obtener resultados en cuestión de horas y permitiéndonos además hacer la identificación no solo de la bacteria, sino la identificación, la discriminación a nivel de especie y permitirnos también estudiar la sensibilidad del microorganismo a las drogas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.